bienvenidos a Arcanam Sombrío, el lugar donde lo inexplicable cobra vida. Hoy viajaremos hasta un rincón congelado en el tiempo, un sitio donde la tragedia humana y lo paranormal se funden entre polvo, metal oxidado y recuerdos que no deberían seguir aquí. Esta es la historia del orfanato de Pripyat, un edificio olvidado en el corazón de la zona prohibida de Chernóbil. Pripyat fue fundada en 1970, una ciudad modelo soviética, moderna, llena de vida. Más de 50.000 personas, científicos, ingenieros, médicos. Familias enteras vivían en lo que se consideraba el futuro del socialismo nuclear. Entre ellos, un pequeño grupo de niños huérfanos que habitaban el edificio número 14 de la calle Kurchatova, el orfanato estatal de Pripyat. Allí vivían unos 32 niños. Algunos habían perdido a sus padres en accidentes laborales. Otros simplemente eran hijos del sistema. Sus risas llenaban los pasillos cada mañana. Un sonido de esperanza en una ciudad construida sobre la promesa de un poder atómico ilimitado. Pero esa promesa estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El 26 de abril de 1986. Todo cambió para siempre. A la 1:23 de la madrugada, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil explotó. La onda expansiva llegó hasta Pripyat en cuestión de segundos, sacudiendo ventanas y despertando a algunos residentes. Pero la mayoría de los habitantes no supieron la magnitud de lo ocurrido, hasta que ya era demasiado tarde. El aire se volvió denso. Una niebla gris, casi iridiscente, cubrió las calles y, sin que nadie lo notara, la radiación comenzó a invadirlo todo, invisible y letal. Durante 36 largas horas, la ciudad siguió funcionando con una normalidad escalofriante. Los niños, ajenos a la catástrofe que se desarrollaba a pocos kilómetros, jugaban en el patio del orfanato, respirando el aire envenenado, sin saber que cada bocanada los acercaba más a la muerte. Los adultos seguían con sus rutinas, ignorando el sabor metálico en sus bocas y el extraño brillo en el horizonte. El 27 de abril, los autobuses militares llegaron para evacuar la ciudad. A los residentes se les dijo que sería una ausencia temporal de solo 3 días, que llevaran solo lo esencial. El pánico y la confusión se apoderaron de las calles mientras miles de personas eran conducidas hacia un exilio del que nunca regresarían. Pero según los registros del Ministerio de Salud soviético, el orfanato no fue desalojado de inmediato. El transporte que debía recoger a los niños nunca llegó. Las razones son un misterio. Algunos dicen que fue un error burocrático en medio del caos. Otros, algo mucho más siniestro. Testigos aseguran que los soldados, al acercarse al edificio, sintieron un hedor metálico insoportable y vieron figuras moviéndose detrás de las cortinas. Pero cuando finalmente entraron, no había nadie. Los dormitorios estaban intactos, los juguetes aún sobre las camas y sobre las paredes, con tiza blanca, una frase escrita en ruso que significa «No queremos irnos». 11 años después, en 1997, un equipo de científicos ucranianos entró a Pripyat para hacer mediciones de radiación. La zona seguía siendo un lugar peligroso, un fantasma de cemento y acero. Entre ellos estaba el físico Dmitry Koval, un hombre de ciencia que registró algo inquietante en su diario de campo, hallado años después entre sus pertenencias. Escribió: a las 22:15, mientras trabajábamos cerca del edificio 14, escuchamos risas de niños. Pensamos que eran ecos o el viento silbando entre los edificios rotos. Pero cuando encendí mi linterna hacia el pasillo oscuro del orfanato, vi pequeñas huellas en la gruesa capa de polvo que terminaban abruptamente frente a una puerta cerrada. Intrigado y perturbado, Dmitry dejó una grabadora encendida esa noche cerca del edificio. El audio
recuperado por investigadores de Kiev años más tarde, muestra un sonido que hiela la sangre, similar a un coro infantil, cantando una antigua canción de cuna soviética, una melodía fantasma en medio del silencio radioactivo. En el 2012, un grupo de exploradores urbanos, conocidos como Stokes, documentó en video su visita al orfanato. El material, publicado brevemente en foros rusos antes de ser eliminado misteriosamente, mostraba algo perturbador. En una de las escenas, mientras recorren un dormitorio en penumbra, la cámara se detiene en una muñeca sentada sobre una cama deshecha, lentamente, casi de forma imperceptible. La cabeza de la muñeca gira hacia la cámara. Los expertos que analizaron el clip dijeron que podía ser un movimiento provocado por el viento por la radiación electrostática que aún impregna el lugar, pero ninguno de los investigadores quiso regresar para comprobarlo. Uno de ellos, Sasha Ilchenko, se obsesionó con el lugar. Meses después, desapareció cuando intentó volver solo para grabar de noche. Su cámara fue encontrada en la entrada del edificio. La última toma, de apenas unos segundos, enfoca la escalera del segundo piso y una figura pequeña, de pie, observando desde la oscuridad absoluta. Hoy, el orfanato de Pripyat sigue en pie, como un monumento a la tragedia. Sus paredes están cubiertas de moho y grafitis dejados por visitantes furtivos. Las camas oxidadas se alinean como esqueletos de metal, y entre los juguetes esparcidos por el suelo, cubiertos de polvo y olvido, algunos visitantes aseguran oír risas que resuenan entre los pasillos vacíos. La radiación impide que se permanezca mucho tiempo allí, pero los guías locales, cuando pasan frente al edificio, suelen apagar sus contadores Geiger. Dicen que el aparato se vuelve loco, que el crepitar se acelera de forma inexplicable, aunque el nivel de radiación general no cambia. Solo ocurre cuando apuntan sus medidores hacia el orfanato, como si algo dentro de esas paredes emitiera su propia energía, una energía que no es de este mundo. Algunos aseguran que los niños nunca fueron evacuados, que murieron esa misma noche, solos, sin entender por qué nadie fue a buscarlos. Otros creen que algo más los retuvo allí, algo que no quiso dejarlos marchar y que se aferró a sus inocentes almas. Sea cual sea la verdad, los ecos del orfanato de Pripyat siguen resonando, perdidos entre la radiación y el olvido. Un recordatorio perpetuo de que hay lugares donde el pasado no solo se recuerda, sino que se niega a morir. ¿Te escuchaste eso? Si esta historia te estremeció, suscríbete a Arcanam Sombrío y acompáñame en el